Hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Le damos gracias a Dios por este privilegio de estar en sintonía nuevamente por tu estación WW con tu programa Aliento de Vida, un ministerio de restauración. Agradeciendo a cada uno de los que están en sintonía en este día, pues muy agradecidos con Dios porque nos permite ver su amor y su misericordia por medio de tantas cosas como podemos decir el aire, ¿verdad? El hecho de que nos levantamos en este día y podemos disfrutar de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos, los que tienen nietos, aún de nuestras mascotas, ¿verdad? Pero todo esto es gracias a la misericordia de Dios, es gracias a la gracia de Dios. Y en la semana pasada hablábamos un poco de lo que era la gracia de Dios en la vida de un siervo, un invitado que tuve la semana pasada. Y ahora, analizando esto, quiero darle seguimiento a lo que es la gracia de Dios en nuestra vida. Y estoy leyendo ahorita un libro que se llama La Gracia, de Max Lucado. A mí me gusta mucho cómo escribe este hombre. Y como todo, ¿no? Como todo, podemos tomar lo bueno y desechar lo que no nos beneficia a nuestra vida espiritual. Pero la verdad que yo cada libro que he leído de él me ha llenado, me ha enseñado, he aprendido. Tiene varios muy buenos. Uno que impactó mucho mi vida fue el de Todavía remueve piedras. Si tienes oportunidad, te lo recomiendo. Y ahorita estoy leyendo que se llama La Gracia. Y cuando lo miré en la librería, me llamó mucho la atención. Y aparte que era Señor, enséñame quiero saber más de ti. Yo quiero entender tu palabra más. Y muchas veces es bueno esto, el de leer libros, porque podemos ver de diferente manera, o más bien podemos entender la palabra de Dios de diferente manera. Y este libro se llama Gracia. Y yo creo que voy a compartirles este libro, que a mí todavía no lo termino, pero lo que he leído me ha hecho reflexionar, me ha hecho entender más que si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera por esa misericordia, el correr tras la gracia, como dice Pablo en Hebreos 12:15, mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia. O sea, nuestro trabajo es alcanzar esa gracia, ¿no? Y te voy a leer un poco de este libro, y vamos a empezar con la introducción. Dice: la gracia de Dios tiene consigo algo que empapa, algo desenfrenado. Es como una resaca de aguas rápidas y revueltas que nos desconciertan por completo. La gracia viene tras nosotros. Y dice: hace algunos años me sometí a una cirugía cardíaca. Mis latidos del corazón tenían la regularidad de un telegrafista enviando mensajes por clave Morse. En cierto momento se aceleraban, luego se hacían lentos. Después de varios intentos fallidos por restablecer un ritmo saludable con medicación, mi médico decidió que me debían realizar una ablación por catéter. Así era el plan. Un cardiólogo me insertaría 2 cables en el corazón
a través de una arteria. Uno era una cámara y el otro una herramienta de ablación. Realizar una ablación es cauterizar. Sí, cauterizar, quemar, chamuscar, sellar. Si todo salía bien, el médico, usando sus propias palabras, destruiría las partes de mi corazón que se estaban portando mal. Mientras me llevaban al quirófano, me preguntó si tenía alguna duda. No fue la mejor elección de palabras. Intenté ser gracioso. Me va a chamuscar el interior del corazón, ¿verdad? Así es. Se trata de matar las células que se portan mal, ¿correcto? Ese es mi plan. Mientras estaba allí, podría dirigir su pequeño soplete hacia algo de mi codicia, mi complejo de superioridad y mi sentido de culpa. Lo siento, eso está fuera de mi alcance, contestó el cirujano sonriendo. En realidad así era. El doctor no podía acceder a estos lugares, pero aquello no era fuera del alcance de Dios. Su negocio es cambiar corazones. Nos equivocaríamos al creer que este cambio ocurre de la noche a la mañana, pero estaríamos igualmente equivocados si suponemos que nunca ocurriría ningún cambio en absoluto. Este podría llegar a trancas y chorros. Un aja por aquí, un gran avance por allá, pero llega. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esto se encuentra en Tito 2:11. Las compuertas se han abierto y el agua está afuera. Solo que nunca sabes cuándo se filtrará la gracia. ¿Podrías usar algo de ella? Tú miras fijamente en la oscuridad. Tu cónyuge duerme a tu lado. El ventilador de techo gira en lo alto. En 15 minutos sonará el despertador. Y las exigencias del día te sacarán disparado. Igual a un payaso que sale un cañón en un circo de 3 pistas. Hace reuniones, jefes y prácticas de fútbol. Por enésima vez te enfrentarás a desayunos, horarios y nóminas. Pero con relación a tu existencia, no puedes darle sentido a esto llamado vida, a sus inicios y desenlaces, a cunas, a cánceres, a cementerios, a dudas. El porqué de todo ello te mantiene despierto. Mientras tu cónyuge duerme y el mundo espera, permaneces con la mirada fija en ninguna parte. Pasas la página de tu Biblia y echas un vistazo a las palabras. También podrías estar mirando un cementerio sin vida y sepulcral. Nada te conmueve, pero no te atreves a cerrar el libro. No, señor. Lidias con la lectura bíblica diaria del mismo modo que perseveras en la oración, la penitencia y las ofrendas. No te atreves a fallar en una acción por temor a que Dios borre tu nombre. Pasas el dedo sobre la foto del rostro de ella, que solo tenía 5 años cuando le tomaste la fotografía. Las mejillas llenas de pecas por el sol del verano, trenzas en el cabello y aletas en los pies. Esto fue hace 20 años. Quedaron atrás tus 3 matrimonios, además de 1.000.000 de millas voladas y de correos electrónicos. Esta noche, tu hija camina por el pasillo del brazo de otro padre. Dejaste desamparada a tu familia por dedicarte a tu vertiginosa carrera, y ahora que tienes lo que querías, ya no lo quieres. Oh, si tuvieras otra oportunidad. Escuchas al predicador, un tipo rechoncho con papada calva y un cuello grueso que desparrama sobre su cuello clerical. Tu padre te obliga a ir a la iglesia, pero no consigue que escuches. Al menos eso es lo que siempre ha ocurrido, pero esta mañana es Dios que ama a los hijos pródigos y te sientes como los de peor clase. Sabes que no podrás mantener en secreto el embarazo por mucho tiempo más. Pronto tus padres se darán cuenta, igual que el predicador. Él dice que Dios ya lo sabe. Te preguntas, ¿qué pensará Dios? El significado de la vida, los años desperdiciados, las malas decisiones. Dios responde a la confusión existencial con una sola palabra: gracia. Hablamos como si entendiéramos este término. El banco nos da un periodo de gracia. El político de mala muerte cae en desgracia. Los músicos hablan de una nota de gracia. Describimos a una actriz como llena de gracia, a una bailarina como agraciada.
Usamos la palabra para hospitales, bebidas, reyes y oraciones antes de la comida. Hablamos como si supiéramos qué significa la gracia, especialmente en la iglesia. La gracia adorna las canciones que entonamos y los versículos que leemos. La gracia comparte la casa parroquial de la iglesia con sus primos, el perdón, la fe y la comunión. Los predicadores la explican, los himnos la proclaman, los seminarios la enseñan. Sin embargo, ¿comprendemos realmente la gracia? He aquí mi corazonada. Nos hemos conformado con una gracia temerosa que ocupa cortésmente una frase en un himno o calza bien el letrero de una iglesia. Jamás causa problemas ni exige una respuesta. Cuando alguien te pregunta si crees en la gracia, ¿cómo decir que no? Este libro hace preguntas más profundas. ¿Has sido cambiado por la gracia? ¿Conformado por la gracia? ¿Fortalecido por la gracia? ¿Alentado por la gracia? ¿Enternecido por la gracia? ¿Agarrado por el cogote o impactado por la gracia? La gracia de Dios tiene consigo algo que empapa, algo desenfrenado. Es como una resaca de aguas rápidas y revueltas que nos desconciertan por completo. La gracia viene tras nosotros, nos reconecta desde inseguridad al Dios seguro, desde colmados de pesar a estar mejor debido a la gracia, desde el temor a morir a estar listo para volar. La gracia es la voz que nos incita al cambio y que luego nos da el poder para llevarlo a cabo. Cuando la gracia obra, no recibimos de Dios una encantadora felicitación, sino un corazón nuevo, si le entregamos el corazón a Cristo. Él nos devuelve el favor. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo de vosotros. Eso se encuentra en Ezequiel 36:26. Podríamos llamarlo un trasplante espiritual de corazón. Tara Storch comprende este milagro más que cualquier otra persona. En la primavera del 2010, un accidente de esquí cobró la vida de su hija, Taylor, de 13 años. Lo que siguió para Tara y su esposo Todd fue la peor pesadilla de todo padre. Un funeral, un entierro, un aluvión de preguntas y lágrimas. Ellos decidieron donar los órganos de su hija a pacientes que los requerían. Pocas personas necesitaban más un corazón que Patricia Winters, a quien el suyo había empezado a fallarle 5 años antes, dejándola demasiado débil como para hacer mucho más que dormir. El corazón de Taylor le brindó a Patricia un nuevo comienzo de vida. Tara anhelaba solo una cosa: escuchar el corazón de su hija. Ella y Todd volaron de Dallas a Phoenix y fueron a casa de Patricia para oír palpitar el corazón de Taylor. Tara y la madre de Patricia se abrazaron por un buen rato. Luego Patricia ofreció un estetoscopio a Tara y a Todd. Cuando escucharon aquel ritmo vigoroso, ¿de quién era el corazón que oían? ¿No escuchaban el corazón aún palpitante de su hija? Este moraba en un cuerpo diferente, pero seguían siendo el corazón de su hija. De igual modo, cuando Dios oye nuestros corazones, ¿no escucha el corazón aún palpitante de su hijo? Pablo lo expresó así: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. El apóstol centría dentro de sí no solamente la filosofía, los ideales o la influencia de Cristo, sino a la persona de Jesús. Cristo se movía allí, aún lo hace. Cuando la gracia obra, Cristo entra. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. La verdad que la gracia de Dios es la que nos hace salir adelante. Te voy a contar un poco de una historia muy personal, algo mío, muy mío, y te lo voy a contar porque el Espíritu me puso esto. Hace 3 años, 3 años ya, no, 4 años, fue en el 2014, hace 4 años, recibo una puñalada por la espalda de una persona
que yo le había dado una oportunidad. Y cuando sucede esto y le preguntas al Señor, ¿cómo vas a hacer para perdonar? ¿Cómo vas a hacer para seguir adelante, para salir adelante, si no ha sido la primera vez que te ha fallado esta persona? Y aún hasta ahora hay gente que me dice, si yo hubiera sido tú, yo no hubiera perdonado lo que tú has perdonado. Y humanamente te puedo decir que no cualquier mujer perdona un engaño de parte de tu esposo. No cualquier mujer está decidida o dispuesta a cambiar las estadísticas de divorcio. Yo recuerdo que el pastor de la iglesia que yo iba me dijo, tú tienes dos opciones, y una es dar carta de divorcio, porque la palabra de Dios te está apoyando. O sea, Dios te va a apoyar en esta decisión si tú la tomas. Pero si tú decides quedarte, Dios va a abrir una puerta que nunca te imaginabas que ibas a abrir. Entonces decidí continuar con nuestra vida, decidí continuar con nuestro matrimonio, pero no, a lo que quiero llegar es que no fue porque a Sara le fuera de las fuerzas de Sara, sino fue porque alcancé la gracia de Dios, y por eso se pudo lograr la restauración de mi matrimonio. No te voy a decir que fue algo muy fácil, pero ahorita que lo pienso y que me doy cuenta que han pasado 4 años, me doy cuenta que han pasado muy rápido. Y eso fue porque decidí alcanzar la gracia de Dios. Como dice Pablo, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Es difícil cuando decides hacerlo, porque con esto lleva a consecuencias, ¿no? Pero cuando te das cuenta que lo que has decidido en el camino del Señor, como lo dijo Pablo, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, te das cuenta que en tu voluntad no lo hubieras logrado, pero en la voluntad de Dios sí se pueden lograr muchas cosas, ¿no? Yo tengo en mi licencia y yo soy donadora de órganos, y y es una decisión que yo tomé, porque digo yo, bueno, si yo puedo ayudar a alguien,
lo voy a hacer. Si esa es una manera de ayudar a alguien, lo voy a hacer, ¿verdad? Mientras leía esto, relato, me di cuenta que todo lo que hemos caminado en los caminos del Señor ha sido porque hemos alcanzado la gracia de Dios. Si nosotros nos vamos a la palabra de Dios y buscamos la palabra gracia, la palabra gracia está en la Biblia 295 veces, y casi en la mayoría de los versículos dice, se refiere a que como en el Noé, cuando habla de Noé, dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. O sea, tenemos que nosotros encontrar la gracia en Dios. Si no es algo que se va a dar nomás porque sí, sino tenemos que hacer como dijo Pablo: mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entregar todo lo que somos, todas nuestras emociones. Muchas veces no alcanzamos a ver, no alcanzamos a disfrutar de todas las cosas que Dios tiene para nosotros, porque no nos hemos dado por completo a Dios, porque no le hemos entregado toda nuestra voluntad a Dios. No te voy a decir que soy perfecta, que le he entregado mi voluntad a Dios. Hay cosas en las que todavía estoy batallando, hay cosas en las que todavía las tengo muy abrazadas, ¿no? Para que no se vayan. Pero tenemos que entender que si ya hemos sido predestinados, que si en nuestra vida desde un principio que estábamos en el vientre de nuestra madre, Él nos predestinó. Entonces tenemos que entregar toda nuestra confianza a Dios. Tenemos que entregarle todo lo que somos a Él. Es difícil porque entra el de que tenemos un libre albedrío de escoger hacer lo que nosotros queramos, ¿verdad? Pero la palabra también habla de que si estamos falta de sabiduría, que la pidamos, que no las va a dar en abundancia. Entonces, si en un momento hemos tomado unas decisiones fuera de lo que Dios tiene ya destinado para nosotros, tenemos que entender que tenemos que entregar nuestra voluntad a Dios. Voy a seguir un poquito con esta historia. Dice: durante muchos años pasé por alto esta verdad. Creía todas las demás preposiciones. Cristo por mí, conmigo, delante de mí. Además creía que yo estaba obrando a la par de Cristo, bajo Cristo, con Cristo, pero nunca imaginé que Cristo estuviera en mí. No puedo culpar a la Biblia por mi deficiencia. Pablo se refiere 216 veces a esta unión. Juan la menciona 26 veces. Ellos describen a un Cristo quien no solo nos corteja, sino que nos une. Y él mismo, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios,
Dios permanece en él y él en Dios. Primera de Juan 4:15. Ninguna religión o filosofía hace tal afirmación. Ningún otro movimiento deja entrever la presencia de su fundador en sus seguidores. Mahoma no mora en los musulmanes. Buda no habita en los budistas. Hugh Hefner no vive en los hedonistas que van tras el placer. Influencia, instrucción, atracción. ¿Puede haber habitación? Definitivamente no. Definitivamente habitación, solamente Dios habita en nosotros. Sin embargo, los cristianos adoptamos esta inescrutable promesa. Las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles, y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Colosenses 1:27. Cristiano es aquel en quien Cristo se está forjando. Somos de Jesucristo, le pertenecemos, pero aún más, cada vez somos más Él. Jesús entra y se apodera de nuestras manos y pies, requiere nuestra mente y lenguas. Sentimos la reorganización de Dios, los escombros se convierten en algo divino, la incredulidad se transforma en algo hermoso. Él reutiliza malas decisiones y horribles opciones. Poco a poco emerge una nueva imagen. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Gracia es tener a Dios como cirujano cardiólogo, abriéndonos el pecho, retirándonos el corazón envenenado que está con orgullo y dolor y reemplazándolo con el suyo propio. ¿Ves? Es lo que te digo. Si yo hubiera dejado que el orgullo, que el dolor del momento que se suscitó ese problema, pienso que no hubiera dejado a Dios que limpiara mi corazón y mi alma. Ahora te lo puedo contar y ahora te lo puedo decir que en paz, tranquila, porque sé que Dios ama a mi esposo tanto como me ama a mí. Entonces, Dios está dispuesto a perdonar a todos los pecadores, ¿verdad? Entonces, si tomamos para nosotros esta palabra que dice, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, entonces tenemos esa capacidad de perdonar hasta al que más nos ha hecho daño, ¿verdad? Y luego dice, en lugar de decirnos que cambiemos, Él crea el cambio. ¿Nos limpiamos para que Él nos acepte? No, Él nos acepta y comienza a limpiarnos. El Señor no solo sueña con llevarnos al cielo, sino también con traer el cielo dentro de nosotros. Qué determinante es esto. ¿No podemos perdonar a alguien? ¿No podemos enfrentar el futuro? ¿No podemos perdonar nuestro pasado? Cristo sí puede y está actuando, cambiándonos con agresividad de ser carentes de gracia a vivir conformados por la gracia. Quien recibe dones, prodigando dones. Los perdonados perdonan. Hondos suspiros de alivio, abundantes tropiezos, pero rara vez desesperación. La gracia se trata completamente de Jesús. La gracia vive porque Él vive, obra porque Él obra, e importa porque Él importa. Jesús puso plazo al pecado y celebró una danza de victoria en una tumba. Ser salvo por gracia es no por ideas, doctrinas, credos o membresía en una iglesia, sino por el mismo Jesús, quien hará entrar al cielo a todo aquel que le dé la aprobación de hacerlo. La gracia tampoco tiene lugar en respuesta a un chasquido de dedos, a un cántico religioso o un apretón secreto de manos. La gracia nunca será orquestada. No tengo consejos sobre cómo obtener la gracia. Es que no obtenemos gracia, pero seguramente esta sí nos puede alcanzar. La gracia abrazó el hedor de los pródigos.
espantó el odio de Pablo y promete hacer lo mismo con nosotros. Si temes haber girado demasiados cheques en la cuenta de la bondad de Dios, si arrastras penas por todos lados como un parachoque destrozado, si experimentas más resoplidos que gozo y descanso, y principalmente si te preguntas si Dios puede hacer algo con el desorden de tu vida, entonces lo que necesitas es gracia. Asegurémonos que obre en tu vida. Ese fue el capítulo 1 del libro Gracia y se llama El Dios que se inclina. Y para esto está la lectura primera de Juan 3:19. En esto sabremos que somos de la verdad y no nos sentiremos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Y luego dice Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia. Y la introducción dice, en la presencia de Dios, en desafío a Satanás, Jesucristo se levanta en nuestra defensa. Este relato de la mujer que fue encontrada en adulterio está relatado de una manera más del tiempo actual. Y dice así: las voces la sacaron de la cama. Levántate, ramera. ¿Qué clase de mujer crees que eres? Los sacerdotes abrieron de golpe la puerta del dormitorio, descorrieron las cortinas y quitaron las cobijas. Antes de poder sentir la calidez del sol matutino, ella sintió la vehemencia del desdén de ellos. ¡Qué vergüenza! Patética, repugnante, le gritaban. Apenas tuvo tiempo para cubrirse el cuerpo antes de que la hicieran marchar por las estrechas calles. Perros ladraban, gallos salían corriendo, mujeres se asomaban a las ventanas, madres sacaban del camino a sus hijos, mercaderes miraban por las puertas de sus tiendas. Jerusalén se convirtió en un jurado que entregaba su veredicto con miradas y brazos cruzados. Y como si la incursión al dormitorio y el desfile de vergüenza no hubiera bastado, los hombres la metieron violentamente en medio de una clase bíblica matutina. Y por la mañana Jesús volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esto se encuentra en Juan 8:2-5. Los asombrados estudiantes quedaron a un lado de la pecadora, los acusadores religiosos en el otro. Todos tenían sus preguntas y convicciones. Ella arrastraba la estropeada bata casera y tenía corrido el lápiz labial. Los acusadores alardeaban: esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, agarrada en el mismo acto, en el momento, en los brazos, en la pasión, atrapada en el mismo acto por parte del Concilio de Jerusalén sobre descendencia y conducta. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? La mujer no tenía salida. Negar la acusación la había atrapado. ¿Pedir clemencia? ¿De quién? ¿De Dios? Los interlocutores de Jesús estaban agarrando piedras y haciendo muecas. Nadie la defendería, pero alguien se inclinaría por ella. Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Habríamos esperado que se pusiera de pie, que diera un paso adelante o incluso que subiera por una escalinata y hablara, pero en vez de eso se inclinó, descendió más abajo que todos los demás, y los sacerdotes y el pueblo y hasta la misma mujer. Los acusadores bajaron la mirada sobre ella. Para ver a Jesús debieron mirar aún más abajo. Él tiene la tendencia a inclinarse. Se agachó para lavar los pies.
para abrazar a niños, se inclinó para sacar a Pedro del agua y para orar en el huerto, se inclinó ante el madero romano contra el que lo flagelaron, se agachó para cargar la cruz. La gracia tiene que ver con un Dios que se inclina. Aquí se inclinó para escribir en la tierra. ¿Recuerda la primera ocasión en que los dedos de Jesús tocaron suciedad? Tomó tierra del suelo y formó a Adán. Ahora, mientras tocaba la tierra cocida por el sol al lado de la mujer de la historia, Jesús podría haber revivido el momento de la creación, recordándose de dónde venimos. Los seres humanos terrenales somos propensos a hacer cosas terrenales. Tal vez Jesús escribió en el suelo para su propio beneficio, o para el de ella, para que los ojos abiertos se desviaran de la mujer ligera de ropas y recién atrapada que se hallaba en el centro del círculo. El pelotón se impacientó con el silencio e inclinándose Jesús, como insistiera en preguntarle, se enderezó. El maestro se dirigió por completo, hasta que los hombros le quedaron derechos y la cabeza elevada. Se dirigió no para predicar, porque sus palabras serían pocas, no por mucho tiempo, porque pronto volvería a agacharse, no para destruir a sus seguidores, pues no se dirigía a ellos. Se inclinó a favor de la mujer, se colocó entre ella y la turba enardecida. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Quienes insultaban cerraron la boca, las piedras fueron cayendo al suelo. Jesús volvió a garabatear. Ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Cristo no había terminado. Se puso de pie una última vez y preguntó a la adúltera: ¿Dónde están los que te acusaban? Vaya, dijo Jesús. ¡Qué pregunta! No solo para ella, sino para nosotros, en quienes también se despiertan voces de condenación. No eres suficiente bueno, nunca mejoras, fallaste de nuevo. Las voces en nuestro mundo y las voces de nuestras cabezas. ¿Quién es este patrullero de la moral que emite una citación a cada desliz? ¿Quién nos recuerda toda equivocación? ¿Se callará alguna vez? No, porque Satanás nunca se calla. El apóstol Juan lo llama acusador. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual le engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oyó una gran voz en el cielo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12, 9 al 10. Día tras día, hora tras hora, incesante e incansable, el acusador hace de la acusación una profesión, a diferencia de la convicción del Espíritu Santo. La condenación de Satanás no produce arrepentimiento o determinación, sino y su objetivo es hurtar y matar y destruir. Esto se encuentra en Juan 10:10. Hurtar nuestra paz, matar nuestros sueños y destruir nuestro futuro. Él ha nombrado como ayudantes a una horda de elocuentes demonios y recluta personas para divulgar el veneno satánico. Amigos sacan a relucir nuestro pasado, predicadores proclaman toda culpa y nada de gracia, y los padres, nuestros padres, poseen una agencia de viajes que se especializa en viajes de culpa, la distribuyen 24 horas al día, hasta en nuestra edad adulta, podemos aún oírles las voces. ¿Por qué no consigues crecer? ¿Cuándo me vas a hacer sentir orgulloso? Condenación, el producto preferido de Satanás, repetirá el escenario de la mujer adúltera tan a menudo como se lo permitamos, haciéndonos marchar por las calles de la ciudad y arrastrando nuestro nombre por el barro. Nos empuja al centro de la multitud y vocea nuestro pecado. Esta persona fue sorprendida en el acto de inmoralidad, deshonestidad e irresponsabilidad. Pero Satanás
no tendrá la última palabra. Jesús ha actuado a nuestro favor. Jesús se inclinó, tanto como para yacer en un pesebre, trabajar en una carpintería y dormir en una barca de pesca, tanto como para codearse con ladrones y leprosos, tanto como para que lo escupieran, abofetearan y clavaran, y para que lo traspasaran con una lanza muy abajo, tanto como para ser sepultado. Y luego se levantó por sobre la losa de los muertos, se erigió sobre la tumba de José, y exactamente frente al rostro de Satanás, alto, a gran altura, se enderezó a favor de la mujer y silenció a sus acusadores, y hoy hace lo mismo por nosotros. Jesús es el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:34. Dejemos que esto se asimile por un instante. En la presencia de Dios, en desafío a Satanás, Jesucristo se levanta en nuestra defensa. Asume el papel de un sacerdote. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Hebreos 10:21-22. Una conciencia nítida, un expediente limpio, un corazón sincero, libres de acusación, libres de condenación, no solo por nuestras equivocaciones pasadas, sino por las futuras. Jesús puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Cristo ofrece intercesión sin fin a nuestro favor. Jesús triunfa sobre la culpabilidad del diablo con palabras de gracia. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué importante es esta palabra cuando dice, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que si hacemos malas obras, si nuestro corazón está con orgullo, si nuestro corazón está con dolor, es porque nosotros le hemos dado esa entrada al enemigo que nos está robando, este regalo que Dios ya nos dio, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, he aquí el fruto de la gracia, salvados por Dios, resucitados por Dios, sentados con Dios, dotados, equipados y comisionados. Adiós a las condenaciones terrenales. Tonto, improductivo, torpe, charlatán, perdedor, miserable, ya no más. Tú no eres quien Él dice que eres, espiritualmente vivo, celestialmente posicionado, relacionado con un Dios, una valla publicitaria de misericordia, un hijo honrado. A esto se le llama gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Satanás queda sin habla y sin municiones. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:33-34. Las acusaciones de Satanás se ahogan y hunden como un globo desinflado. ¿Por qué entonces, decime por favor, aún oímos tales acusaciones? ¿Por qué ahora como cristianos aún sentimos culpabilidad?
No toda culpa es mala. Dios usa dosis adecuadas de ella para alertarnos en cuanto al pecado. Sabemos que la culpabilidad es dada por Él cuando usa indignación, temor, anhelo, preocupación, disposición para ver que se haga justicia. Segunda de Corintios 7:11. La culpabilidad causada por el Señor produce suficiente arrepentimiento para cambiarnos. La culpa causada por Satanás, por otro lado, produce suficiente remordimiento para esclavizarnos. No permitas que Él cierre sus ataduras en ti. Recuerda que su vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Cuando Él te mira, primero ve a Jesús. En el lenguaje chino, la palabra para justicia es una combinación de dos caracteres, la figura de un cordero y la de una persona. El cordero está en lo alto cubriendo a la persona. Siempre que el Señor te mira, esto es lo que Él ve. El perfecto Cordero de Dios cubriéndote. Todo se reduce a esta alternativa. ¿Confías en tu abogado o en tu acusador? Tu respuesta tiene serias consecuencias. Las tuvo para Jean Valjean. Víctor Hugo nos presenta a este personaje en el clásico Los Miserables. Valjean entra a las páginas del libro como un vagabundo, como un prisionero de mediana edad, recién liberado, usando pantalones raídos y chaqueta hecha jirones. 19 años en una prisión francesa lo han vuelto rudo y audaz. El hombre ha caminado durante 4 días en medio del frío de los Alpes del siglo XIX al sudeste de Francia, solo para descubrir que en ninguna posada lo reciben, en que en ningún mesón le dan de comer. Finalmente toca la puerta de la casa de un obispo. Monseñor Myriel tiene 75 años de edad, igual que Valjean. El religioso ha perdido mucho. La revolución se ha llevado todos los objetos de valor de su familia, menos algunos cubiertos de plata, un cacharón, candeleros también de plata. Valjean le cuenta su historia y espera que el religioso lo rechace, pero el obispo es amable y le pide al visitante que se siente cerca de la chimenea. No tienes que decirme quién fuiste, le explica. Esta no es mi casa, esta es la casa de Jesucristo. Después el obispo lleva al expresidiario a la mesa, donde ambos cenan sopa y pan, higos y queso con vino, usando los finos cubiertos de plata del religioso. El anfitrión le muestra a Valjean una alcoba. A pesar de la comodidad, el exprisionero no puede dormir. Pese a la amabilidad del obispo, el hombre no puede resistir la tentación. Introduce los artículos de plata en su mochila. El sacerdote duerme durante el robo y Valjean huye al abrigo de la noche, pero no llega lejos. La policía lo captura y lo lleva de vuelta a la casa del obispo. Valjean sabe lo que significa su captura, prisión por el resto de su vida. Pero entonces ocurre algo maravilloso. Antes de que el policía pueda explicar el crimen, el obispo da un paso adelante. Ah, aquí estás. Me alegra verte otra vez. No puedo creer que hayas olvidado los candeleros. También están hechos de plata pura. Por favor, llévatelos junto con los tenedores y las cucharas que te regalé. Valjean está asombrado. El obispo despide a los policías y se vuelve hacia el vagabundo. Valjean, hermano mío, ya no le perteneces al mal, sino al bien, le dice. He comprado tu alma. Quité de ella los pensamientos y las acciones malvadas, así como el espíritu del infierno se la entregué a Dios. Valjean tiene una alternativa: creerle al sacerdote o creer a su pasado personal. Le cree al cura, se convierte en alcalde de un pequeño pueblo, construye una fábrica y da trabajo a los pobres. Se apiada de una mujer moribunda a quien le cría la hija. La gracia cambió a Valjean. Deja que la gracia también te cambie a ti. No hagas caso a la voz de Satanás. Tú tienes abogado para con el Padre. Primera de Juan 2:1. Como abogado tuyo, Él te defiende y declara a tu favor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Entendamos eso. ¿No fue el mensaje de Jesús para mujer de nuestra historia? Y lo dice, entiende eso, Satanás.
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿No fue ese el mensaje de Jesús para la mujer de nuestra historia? ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Juan 8, 10, 11. A los pocos minutos el patio quedó vacío. Jesús, la mujer, los acusadores, todos salieron, pero quedémonos nosotros. Miremos las piedras en el suelo, abandonadas sin haber sido usadas, y veamos los garabatos en la tierra. Este es el único sermón que Jesús escribiera alguna vez. Aunque no conocemos las palabras, me estoy preguntando si se parecían a estas. Aquí obró la gracia de Dios, así como en todo lo que hemos pasado en nuestra vida, así como todas esas veces que hemos decidido perdonar a los que nos ofenden. Allí ha obrado la gracia de Dios. Allí hemos dejado que Dios nos moldee a su imagen y semejanza. Dejemos que Dios tome control de nuestras emociones. Dejemos que Dios nos llene de esa gracia. Alcancemos la gracia. Sí, alcancemos misericordia, alcancemos el oportuno socorro. Dejémonos de estar con orgullo, dejémonos de estar con enojo, dejémonos de estar peleando, cuando en nuestra vida debe de ser semejante. Yo digo semejante a lo que Pablo creía. Pablo cuando decía estas palabras de ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, es porque él le dejó todo a Dios, para que él lo afirmara, para que él le diera un corazón conforme a él, ¿verdad? Eso debe de ser nuestro caminar en Cristo Jesús. Sé que no es fácil, sé que pasamos por cosas diferentes todos los días, pero si dejamos que Dios obre en nuestro corazón, en nuestra mente, y si corremos a alcanzar la gracia, nuestra vida va a ser más fácil. ¿Por qué nos gusta escuchar al acusador? ¿Por qué dejamos que el acusador nos martille la mente con acusaciones, con orgullo? ¿Por qué dejamos que llene nuestra alma de orgullo? Mejor dejemos que Dios nos llene con su palabra. Mejor dejemos que Dios nos ayude a seguir adelante. Mejor dejemos que Dios moldee nuestra vida. Mejor dejemos que la gracia de Dios moldee nuestra vida. Más fácil, ¿no? Como dice Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia. Y luego dice primera de Juan 3:19 al 20, en esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros de la